Bendiciones a todos, le damos gracias a Dios por tenerlos acá. Dios bendiga, mi nombre es Juan José Grajeda. Este es un tiempo de lectura de la palabra. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 10. Y pues, como bien sabemos, vamos a estar leyendo y compartiendo lo que vamos observando acerca de este libro. Dios bendiga y oremos para que Dios nos guíe, nos dé su amor, revelación y gracia. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, agradeciéndote este tiempo por el tiempo de lectura de tu palabra, el tiempo de estar aquí en tu presencia, el tiempo de estar en tu verdad. Ayúdanos a ser sensatos en ti, guiados por tu Espíritu Santo, que nos brinde de tu revelación y amor y poder, que nos brinde de tu santidad y fidelidad. Guíanos para andar en tu caminar y poder aprender de tu palabra y aprender de ti a través de tu palabra, Jesús. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre, Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad y danos de tu revelación y todo, tu verdad y amor, Jesús. En Cristo Jesús, Padre, eternamente. Y amén. Bueno, pues vamos a entrarle a la lectura. Bueno, vimos el capítulo 9, fue lo que acabamos de leer. Ahorita entraríamos a lo que es esto, Marcos 10, 1 al 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Veamos. Y dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Tiene alguna duda o pregunta acá? Bueno, veamos un poco esto a detalle. Dice: levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. O sea que él tenía esta costumbre. Tomando en cuenta que también Jesús no solo como que enseñaba en lugares abiertos, sino también en sinagogas, también lo deja ver en varios pasajes de la Biblia, y era costumbre de él enseñar. Es importante que nosotros también tengamos la costumbre de enseñar. No necesariamente puede ser a muchas personas, como en este caso a Jesús, también puede ser a personas conocidas. Por ejemplo, si alguien es tío, puede enseñarle a sus sobrinos algo de parte de Dios. No necesariamente, como les digo, no necesariamente sea que alguien le enseñe a una gran multitud, alguien le enseñe a una iglesia, a una congregación, sino que a los que tiene cerca. En este caso, la persona, sus sobrinos, el tío de sus sobrinos. Por ejemplo, eso fue mi caso. Mi tío era el creyente y él prácticamente fue el que me enseñó a mí muchas cosas de Dios de pequeño. También el papá a los hijos, el papá a la esposa o la esposa a los hijos, etcétera. En tener esa costumbre de nosotros enseñarles. Inclusive mi padre, cuando no era, él no siendo creyente, a una pequeña edad, regularmente a mí y a mi hermano nos enseñaba casi que, no puede ser diario, pero siempre tenía él, en una semana, por lo menos siempre nos decía más de algo, y eran a veces unas conversaciones de hasta de una hora acerca de cuestiones de la vida, por así decirlo. Y él se esforzaba en eso porque él indicaba que no había alguien prácticamente que le enseñara o le explicara eh, acerca de eso. Entonces es algo bien importante de tomarlo en cuenta para que nosotros también lo tengamos presente, ¿no? De entender esto, de que es importantísimo el conocimiento de saber que Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer.
el conocimiento que Dios nos puede usar para enseñar y que Dios nos va a ayudar en todo tiempo, momento y lugar. Eh, Atendamos siempre a eso, por eso la misma palabra dice id y hacer discípulos, bautizándolos. Entonces, una de las cosas bien importantes en el Evangelio es la enseñanza, no únicamente la predicación, que sabemos y entendemos que es importantísima, pero también es importante la enseñanza. Ambas son clave para esto del Evangelio. Y como recalco, la enseñanza puede ser a amigos, familiares, esposa, novio, etcétera. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces vemos aquí algo bien importante también, de que ellos o las personas regularmente a veces cuando pueden ir en contra de alguna doctrina nuestra, pueden realizarnos preguntas para tentarnos, según lo que aquí dice Jesús, para ponernos a prueba prácticamente. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de eso. De, permítanme. Perdonen el inconveniente. Bueno, entonces acá, si se dan cuenta, hay personas que van a buscar procurar tentarnos a través de muchas preguntas, no de buena manera. En este caso, tocaron un tema bien importante que es el matrimonio o el divorcio. Y si se dan cuenta, tenemos el lícito en teoría en muchos países divorciarse, y es común a veces que hay personas que se casan un mes, un año y ya se divorcian, o tienen la cualidad de que estamos hablando de uno, qué sé yo, de que las personas a sí mismas dicen probemos y no nos divorciamos. Ya se volvió algo tan común, ya algo no respetable la parte del matrimonio, sino así como se hacen novios, por así decirlo, de que veamos que funciona, experimentemos y no pasa nada, nos separamos, ¿verdad? Y no debe ser de esta la manera. Esto no es prácticamente no es un juego el matrimonio. Es algo bien importante porque Jesús
La base de la sociedad es la familia, según nos han enseñado, y también eso significa que la base de la Biblia dice que la familia es la iglesia. Entonces la base de la sociedad es la iglesia. Entonces no tenemos que estar tenemos que tener ese cuidado con el matrimonio. Y aquí pregunta si es lícito dar divorcio. Dice, él respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Entonces tenemos en cuenta que Moisés dio la pauta porque sabía de que por causa de la dureza, por la falta de amor, etcétera, ellos no iban a poder estar juntos, y dio la pauta para dar una carta de divorcio por la misma dureza de corazón que había en el hombre. Ahora igual pasa en las sociedades actuales, las personas no pueden estar juntas, por algún motivo tienen que separarse, pero veamos también ahorita lo que concierne a la separación que da una carta de divorcio. Y dice, pero esto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Lo que pasa en este aspecto es que cuando las personas se casan, no están entendidas a veces de que hay una fusión, por así decirlo, o por usar una palabra espiritual, en el cual ya esas dos personas ya no son una, pero ya no son dos, sino que se vuelven una, no en el hecho de que estén viviendo los dos juntos, sino el hecho de que al consumar el matrimonio, ellos ya se vuelven un ente espiritual, no dos. Y por eso mismo no es el hecho de divorciarse, porque no se pueden divorciar porque ya están unidos espiritualmente. Entonces, esa ruptura no se puede dar. No puedes únicamente decir me separo y me caso con otra persona, o que se esté casando dos, tres, cuatro, cinco veces. Dice aquí, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Cómo lo juntó? A la hora de tener la relación, se hicieron uno. En casa, en casa volvieron los discípulos a preguntarles lo mismo, otra vez, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, como adulterio, comete adulterio. Entonces aquí especifica Jesús de que el hecho de divorciarse no implica que se pueda volver a casar con otra persona, sino implica de que se casa, y en ese momento que se casa, luego de casarse ya no puede volver a casarse. Perdón, en el momento de casarse con alguien y luego divorciarse, ya no puede casarse con otra persona porque comete adulterio. El divorcio no es una habilidad para luego venir y casarse con alguien con otra persona. Eso según lo que aquí deja la Biblia, porque en el momento que alguien se divorcia y se casa con otra persona, va a cometer adulterio. Aunque aparentemente bajo la ley de la tierra lo esté haciendo, que aparentemente es legal porque se divorcian para casarse con otro, está cometiendo adulterio, según lo que aquí está especificado en la escritura de Marcos. Veamos si no hay más dos preguntas, vamos a ver a lo siguiente. Veamos. Dice, Jesús bendice a los niños, Marcos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban, y viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. ¿Qué no sé si tienen preguntas ustedes? Bueno, veamos lo siguiente. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos pretendían a los que reprendían a los que los presentaban. Vemos en varios casos que los discípulos a veces tienen ciertas actitudes que no son las correctas. Pero también hay una ventaja con Jesús, porque Jesús también los regaña y les enseña. Y eso que les reprenda a ellos también significa que nosotros tenemos ciertas actitudes como discípulos de Jesús que no son correctas, y que Dios va a venir a corregirnos, porque era lícito en la parte de los niños, pero como les digo, ellos, y eso pasa en la actualidad, de que a veces nosotros como discípulos hacemos malos actos porque pensamos que estamos en una sana doctrina, y eso tenemos que tomar en cuenta, que estamos propensos al error, así como los discípulos,
¿Entiende? Ellos eran apóstoles, ya sea para formados o por formar o ya manifestados, pero es algo que cometían errores. Pero la ventaja de esto es de que había una corrección de parte de Cristo para que ellos aprendieran y sean corregidos. Podemos ver el caso de los hijos de Zebedeo, cuando lo querían ser los mayores, porque la mamá también se enfocó en ellos. También vemos también cuando Juan y Jacob decía que quien cayera a fuego del cielo para consumir una tierra. Vemos a Pedro también. Podemos ver cuando no pueden echar fuera los demonios, etcétera. Podemos ir varios casos en los cuales eran reprendidos por Jesús y que ellos cometían errores, pero eso no nos hace nosotros señalarlos, e inclusive muchas predicaciones acerca de lo malo que ellos eran, porque nosotros pues ni siquiera hemos llegado a esa estatura, uno, y tampoco, y también cometemos tal vez mucho más errores que ellos. Lo único que ellos, para una manera, están visibles a nosotros de lo que los vemos. Una de las cosas también importantes dice que presentaban niños, se los presentaban a los niños a Dios para que Dios los bendijera, los tocase, dice acá. Y es algo bien importante esta parte de presentar los niños. Sé que a veces se hace en las iglesias de manera muy, tal vez religiosa, en el sentido de presentarlos. Los presentamos y ahí está. Pero eso es bien importante la presentación, porque prácticamente cuando Ana ahora en el libro de 1 Samuel presenta a Samuel antes de nacer, se lo entregan. Si me das este hijo, yo te lo entrego. Y lo va a dejar. Eh, es un caso y eso trajo una bendición que ustedes conocen, las que no conocen la historia de Samuel, lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 1. Pero 1 Samuel, casi el libro habla todo de lo de él. Entonces tenemos que ver eso, bien, bien importante, de presentar a los niños delante de Dios para que Dios los bendiga, Dios los santifique. Y esto no significa llevarlos a una iglesia precisamente, aunque es parte, porque el sacerdote puede, es decir, el sacerdote en el caso del ministro, puede bendecirles, pero no es tanto el hecho del ministro, por así decirlo, aunque es importante, sino también el hecho de presentárselo nosotros a Dios en lo íntimo. Les digo eso también por el hecho de que en mi caso, pues mi papá, inclusive no siendo creyente, así de entregado, de orar y leer, o buscar, etcétera, él oró a Dios y nos entregó a mí y a mi hermano en las manos de Dios. Prácticamente sus palabras fueron lo que nos cuenta es, eh, si yo no puedo manejar mi vida, ¿cómo podré manejar la de mis hijos? Entonces en ese momento Dios le dijo, mi papá le dijo a Dios que nos entregaba a nosotros, que Dios se encargara de educarnos. Entonces es algo bien importante, como les digo, de presentarlos a Dios para que Él obre. Y desde ese momento, bueno, no sé qué tanto pasó en mi vida de niño, pero sí sé de que hasta el día de hoy aquí estoy presente y, y he sido educado por Dios. Cuando yo reviso las enseñanzas que mi papá me daba de niño, sé que había muchas cosas que eran de Dios y tenían un trasfondo espiritual que ahora cuando leo la Biblia me doy cuenta de todo eso. Pero fue a causa de presentar y entregarme a Dios. Como les digo, no era mi papá como un sumo creyente de ir a la iglesia o de orar y leer. No, no era de esa manera. Entonces, es importante entregarle a Dios en una oración o el tiempo, o inclusive si gustan en la iglesia, para presentarlo a los ministros y los ministros que oren por ellos, los niños, porque van a tener una gran bendición de esa parte, de la oración del ministro, porque Dios puede poner al ministro para que ore, para que haya una fe. 14 viendo lo que... otra cosa, el 13. También se presentaron niños para que los tocasen los discípulos arrepentidos. Con 14 viendo lo que Jesús y se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Otra cosa bien importante acá del versículo 14 es acerca del bautismo de niños. ¿Por qué? Porque este verso activa a que el niño pueda ser bautizado. Muchas personas dicen acerca de los niños de que los niños no saben lo que están haciendo y que solo lo hacen por imitar al papá. Y es cierto, hay muchos niños que sí lo hacen. Hay muchos niños que sí tienen aquello de porque el papá lo hace, o porque todos miran que lo hacen, lo quieren hacer, pero hay niños que sí tienen la conciencia de una edad pequeña acerca de lo que representa creer en Jesús y ser bautizados. No pensemos de que todos los niños solo juegan carritos o juegan muñecas, sino entendamos de que hay niños que son bien conscientes de lo que están haciendo y a causa de eso no tenemos que impedir que esos niños sean bautizados. Porque aquí mismo dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos.
Por supuesto, hay que discernir si el niño realmente tiene la facultad o hizo la facultad de hacerlo, de bautizarse. O sea, que comprenda que Jesús es el Señor y Salvador. Y si es así, pues si él sí lo sabe, se puede tener el acto de bautismo y no hay que impedírselo. Porque si lo impedimos, caemos en este versículo 14, que Jesús nos diga, no impidas que los niños se acerquen a mí. Igual puede ser con hablarles del Evangelio, etcétera, muchas cosas con los niños. Tenemos que tomarle mucha importancia a los niños, que a veces creo yo que hay muy poca importancia a los niños. Eh, Eso lo digo por varias cosas que inclusive he vivido con respecto a los niños. A veces se le pone muy poca atención, se les habla como que fueran saber que, no sé, como que fueran algo que personas que no pueden pensar, pero sí tienen un gran pensamiento los niños, ¿no? Creo que a veces está más grande que los adultos, porque no tienen la mente tan cerrada en el sentido de todo lo que han vivido, etcétera. Pero tenemos que entender que un niño es bien importante. La Biblia dice, dirige al niño en su camino y cuando fuere grande no se perderá. Pues, entonces tenemos que tener bien en cuenta la parte de los niños y no impedirles el reino, hablarles del reino a los niños, hablarles de Cristo Jesús. Y eso también con respecto al bautismo en agua, no impedir el bautismo en agua. 15, de cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendeció. Y aquí también deja ejemplificar lo que habla de Jesús, de tomar el ejemplo del niño, de cómo recibir el reino como un niño, ¿verdad? Esto, como les ya hemos hablado, el hecho de un niño no es la parte también de la inocencia, la fe, la amistad, etcétera, que todo un niño puede tener. Así mismo recibe el reino, con fe, con amor, con amistad, con sinceridad, inclusive la parte de la inocencia, etcétera. Y tenemos que ver esas partes para nosotros imitarlas y regresar hasta cierto punto a cosas que hemos perdido a causa de las múltiples pecados, fallas, falsas enseñanzas que nos han dado. Otra cosa, los niños, te acuerdas que los niños están bien propensos al aprendizaje, cosa que a veces uno de adulto a veces no lo tiene, a veces, ¿no? No todas las personas, pero o por el hecho de fallar, etcétera. Un niño a veces no tiene eso, un niño lo que busca, si se dan cuenta los que han tenido papás, tienen aquello de estar preguntando, estar tocando, estar experimentando con tal de aprender, y eso también es parte de nosotros en el Evangelio, siempre con mucho cuidado, ¿verdad? 16, tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, tomar en cuenta esto siempre, la bendición es que es importante hacia un niño y estar a la pauta de bendecir. Bendecir, bendecir, bendecir al niño y enseñarles también del Evangelio. Aunque aparentemente ellos no puedan entender, están recibiendo una administración espiritual y esa administración espiritual va a quedar sembrada en sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra primeramente es espíritu antes de ser sonido. ¿Entiendes? Cuando Jesús dijo sea la luz, fue la luz, primero fue el espíritu que provocó eso, no fue, pues la Biblia habla que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, entonces cuando hablamos, tenemos una manifestación en tres partes. La primera es la manifestación espiritual, la segunda la manifestación del alma y la tercera la manifestación del cuerpo. Es decir, que va una administración espiritual, puede ir en revelación, en ciencia, profecía, etcétera, la palabra, puede ir con alguna emoción, con algún sentimiento, alguna firmeza, una voluntad, que es el alma, y el tercero puede ir en un cuerpo. ¿Cuerpo qué significa? De que la voz se genera o el sonido se genera con cuando un cuerpo vibratorio golpea con el aire, entonces cuando eso pega, lo que provoca es un sonido, eso es lo que llama un cuerpo, el cuerpo es algo que se da, entonces nosotros escuchamos eso, esa parte física, entonces, pero esa parte física no es que entra al cerebro, sino que es la parte espiritual que entra al espíritu, a las coyunturas de los tuétanos. Cuando uno habla la palabra, eso se da, y eso es impartido en la persona, aunque una persona aparentemente no entienda nada, pero lo espiritual queda. ¿Me entienden? Entonces queda sembrado y eso, como habla la Biblia, de que María guardaba en su corazón las palabras, así mismo nosotros podemos, actos que no entendemos, son guardados en nuestro corazón y lo podemos ir asimilando en el camino. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o duda, avanzamos. El joven rico, Marcos 10, 17 al 31. Veamos este joven rico, dice 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó:
Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para ellos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, pero ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Si alguien tiene pregunta o duda aquí, vamos a... Bueno, veamos esto, dice más detalle. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para llegar a la vida eterna? Eso es bien bonito por el hecho de que la intención que uno puede tener delante de Dios de saber más de Él, más querer más de Cristo, más de Dios, más de su sabiduría, ¿verdad? Y tener esta actitud como esta persona que corrió y pues se presentó para saber qué más, saber qué tenemos que hacer para la vida eterna o muchas otras cosas. 18 dice Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces vemos acá de que era una persona realmente entregada a Dios prácticamente, pero él necesitaba aún más. Es decir, que a nosotros, si somos entregados a Dios, no significa que no podemos pedir más o preguntar más, pero también significa que Dios nos va a contestar y nos va a hacer como un checklist, le llaman uno, ¿verdad? Verificar lo que está en la palabra, lo que ella nos dejó que cumpliéramos. Y el 20 dice, entonces responde el hijo, maestro, todo lo guardo. Es 21. Entonces vemos cómo Jesús cambia su actitud al saber de que esta persona ya cumplió sus mandamientos. Porque dice, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Es decir, que a nosotros, como les digo, uno puede preguntarle cosas a Dios y Él nos puede decir qué nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Una cosa te falta. Entonces tenemos que estar bien al pendiente de Dios para ver qué es lo que nos hace falta. Porque eso va a provocar que nos den más de Él. Por cosas que pecamos, etcétera, o cosas que seguimos haciendo, no puede venir algo más grande para nosotros. Dice, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y nos damos cuenta cómo es bien impresionante esto de que Jesús sabía que era un joven rico y le pide lo que más tenía, que es lo que tenía, riquezas. Pero él afligido por esa palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y esto de las muchas posesiones, tomemos muy en cuenta que no estamos hablando necesariamente de dinero. ¿Entienden? Esto no se trata solo de dinero, aunque el ejemplo es puesto en dinero, ¿entiendes? Pero también demos en cuenta que dice, vende todo lo que tienes y tendrás eso, perdón, y tomando tu cruz. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ella enfocó la cruz también, no solo el hecho de las riquezas, sino que es el abandono a las riquezas y seguirle.
Entonces dice que él tal vez no se puso tanto por el hecho de seguir a Jesús, sino el hecho de abandonar su riqueza. Entonces, donde está tu tesoro más grande, ahí está tu corazón. Tenemos que tomar en cuenta, como les digo, que las riquezas no estamos hablando necesariamente de dinero. Las riquezas pueden ser cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, alguien le puede tener las riquezas a la música secular, claro está, o a instrumentos. Entonces yo les puedo decir, deja eso y ven conmigo, deja de enfocarte en esas cosas. Ya, inclusive, por ejemplo, alguien puede jugar muchos videojuegos. Yo le puedo pedir sus videojuegos, mira, esa es tu riqueza. Eso tiene miles de juegos ahí en perchados. Igual puede ser alguien mira mucho anime, eh, ahí lo puede tener. Igual en mi caso sí fue también, por ejemplo, yo aprendí esto a causa de ¿cómo se llama? De que le pregunté a Dios acerca de esto también. Y una de las cosas que me respondió fue esa, ¿verdad? Que no era la riqueza, no solo la riquezas normales, porque yo cuando se lo pregunté, pues prácticamente no era alguien que andaba cargando con dinero en la bolsa, ¿ves? Sino que ni siquiera es solo para mi pasaje y vuelta para ir a la universidad. Eh, y prácticamente me di cuenta de que eran riquezas en el sentido de cualquier cosa que nosotros podemos tener como riqueza. Igual puede ser que le dijera conocimiento, pues una gran riqueza que uno tenga, y yo le puedo decir, mira, deja tu conocimiento ahí, no me sirve ese conocimiento, porque pues, es sabiduría de demonios, ¿no? Uno le ponga tanto tesoro, lo atesore tanto, pero ya cuando él quiere que lo arranquemos y que lo traslademos a la verdad del evangelio, eso es algo que es bien importante. Entonces son riquezas que uno puede tener, que uno no puede saber que las tiene, y que uno tiene que despojarse de ellas. Prácticamente lo que se habla es despojo. En este caso habla de venderla y dar a los pobres porque prácticamente está dinero, pero cuando hablamos de cosas como el anime, los videojuegos, música clásica o un montón de cosas que son del mundo, pues uno, si él lo tiene por riqueza, despojarse de eso, echarlo afuera, desecharlo, tomar la cruz y seguirle. Por supuesto, la música es cierto, está contaminada, pero cuando está en Dios ya la va a transformar, pero nosotros no atesorar eso que está en la maldad. Y hablo de música clásica porque la gente, pues, de alguna manera ya tiene por cosas malas a lo que son malos. Yo hablo de música clásica porque no necesariamente porque sea música clásica va a ser buena. Puede tener tinieblas encerradas y uno no entender la magnitud de tinieblas que puede ser arrogancia o soberbia. No necesariamente sea fornicación, adulterio qué sé yo, o satanismo en ciertos aspectos, sino que puede ser arrogancia. La música clásica puede ser muy arrogante, o puede ser soberbia, o puede ser altiva, no necesariamente va a tener pecado, o puede ser pereza, pero igual está hecha de alguna composición compleja, pero no significa que no esté en pecado. Por eso tocó el tema. Igual con el anime, porque en este caso, a mí una de las cosas que yo le pedí a Dios por buscarlo, él me dijo una de las primeras cosas que me dijo, mira, deja de ver anime. No me lo dijo así claramente, pero yo recuerdo que yo le pregunté eso en la iglesia cuando estaba orando y un par de días después, creo yo, yo iba en el bus, creo que iba camino, no me recuerdo hacer un mandado o algo, y recuerdo que una persona se subió a hablar en contra de eso y entendí que Dios quería que yo dejara prácticamente el anime, que prácticamente en ese entonces, junto con los videojuegos, era como que mi riqueza. Eh, entonces, tomar en cuenta esto, no tenemos que ponernos tristes por algo que no vale la pena, sino que lo más importante es Jesucristo. Entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente es entrar el reino de Dios los que tienen riquezas. Recalco, es difícil para aquel que tiene una gran riqueza. Lo mejor es despojarse de la riqueza y volverse pobre, porque la Biblia dice bienaventurados los pobres, porque ellos es el reino de los cielos. Recalco otra vez, echar fuera esa riqueza. Y las riquezas también pueden ser los amigos. Alguien puede ser rico en amigos, tiene muchos amigos, pero Dios puede pedirle a alguien que deje a sus amigos. ¿Por qué? Porque esos amigos lo pueden llevar a cosas que no son gratas. Entonces él tiene que comenzar a despojar de esas amistades. Se despoja de las amistades, al despojarse de las amistades comienza a desprenderse de cosas que son pecado. Porque el mismo indicio va a llevarlos. O nosotros no, porque para que no piensen que yo soy mala onda, o que para que no piensen que yo soy malo, entonces voy a seguir con ellos, voy a seguir yendo al bar, voy a seguir viendo las fiestas, porque para que miren que yo no soy religioso. Ahí estamos en un error por el hecho de que estamos apreciando la riqueza de la amistad, pero no es una riqueza en amistad porque ahora somos amigos de Dios. Entonces, nuestra riqueza es ser amigos de Dios y no amigos del mundo o de las personas. Es cierto, ellos no saben, no conocen, o algunos sí, ¿verdad? Pero lo principal es
aprender a separar la luz de las tinieblas, separarnos de los que no tenemos que separar. Y si esa persona termina estando sola, aparentemente, aunque antes tenía muchos amigos y ahora tiene solo uno que se llama Jesús, va a estar en gloria, va a ser mucho mejor. Entonces, como digo, las riquezas pueden ser de diversas maneras, no necesariamente es solo dinero. Puede ser alguien que sí tenga libros de literatura, libros de diferentes tipos, y el Señor le pide que lo abandone para que vaya con él, ¿no? Pueden ser, como les digo, muchas cosas que ahorita que hay que tomar en cuenta. 24. Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. 25. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos asombraron más diciendo entre sí: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Entonces, ven lo que acá dice. Sé que aquí hay muchas interrogantes con respecto a esto. Ya se ha hablado de varios lados que cuando habla del ojo de una aguja, está hablando de como una entrada que tenían para pasar de una puerta y que a eso le llamaban ojo y que el camello era el que iba a pasar. No podía pasar por esa aguja, ¿verdad? Igual, independientemente si sea eso o como lo que nosotros nos imaginamos de una agujita chiquita y pues meter un camello, independientemente sea de esa manera o sea la otra, no se puede. ¿Sí? Y es bien importante entender eso, de que y alguien dirá, la pregunta del mismo, es que no es malo tener riquezas, y la respuesta no es malo, en el sentido de como Abraham conocemos de que tenía muchas riquezas, pero él fue uno de los primeros que fue dado a victoria. Pero cuando también habla de riquezas, habla del enlace entre el señor Mamón, o lo que la Biblia habla del rey, el señor de las riquezas, el señor del dinero, la riqueza. Entonces, es de que su enfoque, su riqueza principal de la persona está en el dinero literal. Él tiene por aprecio eso, el dinero. Piensa que la forma de vida, y es algo que he entendido conforme a los años que Dios me ha metido en este trato de prácticamente enseñarme sobre el dinero. Y es de que el hecho de que a veces inclusive uno pueda nacer pobre y aparentemente no tener nada de dinero, por así decirlo, no significa que el corazón de la persona no esté puesto en las riquezas, sino que significa que nosotros, en toda nuestra forma de vida, en nuestro sistema de vida se enfrasca en que tenemos que tener dinero para ser felices o para tener una buena vida. Y eso comienza a veces desde la enseñanza temprana, cuando a nosotros nos enseñan de que tenemos que graduarnos de la universidad para tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque la universidad nos va a dar una calidad de enseñanza para tener un buen trabajo, y eso que representa una buena entrada de dinero. Entonces, todo nuestro entorno, toda nuestra vida, prácticamente a veces, en la mayoría de casos, se enfoca en que debemos hacer las cosas para ganar dinero, trabajar para ganar dinero, esforzarnos para ganar dinero, estudiar para ganar dinero. Si yo me meto inclusive a jugar fútbol para ganar dinero, si yo quiero ver algo, un espectáculo, quiero ir al cine, es dinero, dinero, dinero. Todo lo que envuelve al mundo se enfoca en dinero, absolutamente todo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué hacen las guerras? Por dinero. ¿No entiendes? Porque sabe que el que tiene poder, el poder lo basan en dinero. Y el que tiene más dinero tiene más poder en el mundo, así lo manejan. Entonces, por eso es de que hay el enfoque que las personas tienen tanto de estar tan sometidos al dinero. ¿Me entiendes? Y Dios no está en contra de que la persona gane aparentemente su dinero. Lo único que Dios puede hacer lo que pasó con el joven rico. Ganaste un millón, va a regalar el millón. Uno tiene que tener las facilidades, o si uno gana 20,000 o 80,000 o los 50,000 en dinero, si Dios nos puede pedir que eso digamos, ese sueldo que tenemos lo demos a los demás, Él lo pidió y nosotros tenemos que tener la facultad de despojarnos, porque ya nuestro sentir no está en el dinero, sino que está en el reino de Dios. Ya no tenemos una riqueza basada en dinero, sino tenemos una riqueza basada en el amor, la bondad, la justicia, el ser un dador alegre o dadivoso, ¿no? Ahí está la verdad del reino. Entonces la riqueza, ellos se enfocan en riqueza porque para ellos representa poder, la riqueza representa forma de vida, la riqueza a veces les otorga la facultad de sentirse tranquilos. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien viene y pues si va a un lugar compra lo que quiera, por así decirlo.
O alguien viene y si tiene mucho dinero, pues contrata guardaespaldas y con un montón de guardaespaldas se siente seguro. Entonces son muchas cosas que aparentemente el dinero les da seguridad, les da paz, les da un montón de cosas y todo eso es falso. Porque si en dado caso se agosta, inclusive los amigos, cuando tienen mucho dinero las personas, inclusive la Biblia dice en Proverbios, la persona rica tiene muchos amigos, pero el hombre pobre no tiene. Pero es porque las personas buscan una falsa amistad. ¿Por qué? Porque saben que les puede dar o puede otorgar cosas por causa de su dinero o lo invita a fiestas, o sea que si se juntan con él va a tener prioridades, etcétera. Pero entonces generan falsas amistades, falsas cosas. Eh, Igual inclusive la riqueza, la belleza física, por ejemplo, hay personas que se acercan a las mujeres por la belleza física, no por su personalidad o carácter, sino por la... Entonces, muchas de esas mujeres, pues ni modo, tienen aquí de que todos los hombres que se acercan, ¿para qué es? ¿Qué están buscando? Entonces las mujeres tienen que aprender a escoger también de esa riqueza física, igual los varones, ¿no? Tienen una riqueza física y tienen que desecharla, enfocarse en la verdad, porque la Biblia dice, vana es la hermosura y engañosa es la gracia, pero la mujer que teme a Jehová esa será alabada. Entonces eso es lo importante de esto, de, de lo que conlleva la bendición de la gracia de Dios y de entender la riqueza y también de despojarnos de esa riqueza, saber que no vale nada en la tierra, si Dios quiere dar 1 millón que nos lo dé, pero así como nos lo da, nos los puede quitar o dárselo a él, ¿va? Incluso Job era una persona muy rica en el Espíritu Santo, en Dios, en todo, y Dios le otorgó porque a él no le iba a hacer tropiezo. Las personas a veces agarran a Abraham y a Job para decir que el cristiano puede tener muchas riquezas, pero el hecho no es tener las riquezas, el hecho es tener la verdad y la bondad, y cuando Dios nos dé la añadidura, pues no le vamos a poner atención. En el caso de Salomón pasó lo mismo. Salomón no pidió riqueza, Salomón pidió sabiduría e inteligencia. Y lo demás prácticamente no le da importante. Dios le otorgó todo lo demás a causa de haber pedido sabiduría e inteligencia, o sabiduría y conocimiento. Al recibir eso, recibió todo lo demás. ¿Por qué? Porque no le iba a hacer daño. Entonces ellos se asombraban aún más diciendo, entonces sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo, dijo, para los hombres es imposible, más para Dios, más para Dios, no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo espero, como estoy decirles de aquí, pero nosotros nos hemos dejado todo y tenemos demos acá bien algo bien importante, que ellos ya están poniendo la pregunta, cuando dicen la expresión, ¿quién podrá ser salvo? Porque entienden lo que significa las riquezas. Entienden ellos lo que significa las riquezas para el mundo antiguo y presente, pues, de que las personas saben de que su forma esencial de vida es eso, es dinero. ¿Me entienden? Si ustedes salen a comprar aparentemente quieren comprar un pan, lo que les van a pedir, aunque sea algo, bueno, en Guatemala es un quetzal por 4 panes. Por un quetzal les dan 4 panes, saben que la persona no se los va, en teoría no se los va a dar si tienen 4 panes. Si no tienen el quetzal, no se los van a dar. Van a una tienda y no les van a dar muchas cosas. O si inclusive van y se lo piden, le pueden regalar, pero no todos los días. Entonces la persona sabe, inclusive las personas buscan trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan dinero. ¿Para qué? Para ir a gastarlo. ¿Para qué? Para vivir. Entonces dicen eso, pues, pero tenemos que entender lo que Dios cambia. Ya cuando tenemos un Dios, Dios es el que va a proveer. Inclusive puede proveer trabajo, pero Dios no nos va a proveer trabajo necesariamente para ganar dinero y para tener una aparente buena vida. Dios nos va a dar trabajo inclusive porque sabe que vamos a hacer luz en ese lugar donde vayamos. Inclusive si estamos en la universidad, Él nos puede pagar nuestros estudios porque Dios se va a encargar de eso. Y Dios, si se encarga de eso, nos puede dar un trabajo, claro. Pero es Dios el que lo está otorgando, no las riquezas, no mi calidad de conocimiento humano, que yo pueda conseguir un trabajo por la capacidad intelectual que yo tenga. Porque ya está siendo sujeto a Dios, Dios me puede decir, mira, no entres a ese trabajo. Y puede que uno gane muy bien y que uno sea muy capaz intelectualmente, físicamente, etcétera. Y uno va a ganar una gran cantidad de dinero a causa de ese trabajo y Dios le puede decir a uno, mira, no lo hagas. Por poner un ejemplo, pongámosle que alguien va a ganar 30,000 quetzales o cambiémosla a dólares, 30,000 dólares. Entonces alguien va a ganar 30,000 dólares, tiene una gran capacidad, inclusive de crecimiento, que un año va a ganar 50,000. Y Dios le puede decir, no, déjalo, no lo tomes. Y la persona, ¿por qué no? Si me va a ir mejor, ¿qué tal y tal cosa? Pero Dios puede decir, no, mira, agarrar este otro trabajo que es de 10,000 dólares o de 5,000, un decir.
o de $2,000, un ejemplo. No, pero si yo tengo una capacidad de 50,000, pero yo quiero que trabajes en una empresa que gane 2,000. Porque ya uno se rige a la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Porque uno no sabe, porque puede ser que con otro trabajo una persona se puede quedar estancada en el sentido de que siempre trabaja en la empresa, pero con la otra que gana 2,000, te va a aprender bien el negocio y va a tener otra empresa. Y va a fundar una empresa muy grande, y esa formación de esa empresa grande pues le va a permitir bendecir a muchas personas, pero es a causa de la decisión que se toma bajo la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta ese aspecto de, de la importancia de la voluntad de Dios sobre todas las cosas, y no el aspecto de las riquezas de dinero o cómo el mundo se mueve a través del dinero, sino cómo nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios. Porque si él ya en tiempo antiguo daba el maná que descendía del cielo, así mismo lo puedo hacer en este tiempo, pero yo me tengo que enfocar en buscar de Dios. Yo me tengo que enfocar en buscar de su verdad, y ahí es donde Dios nos va a dar, como dice acá, ¿eh? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces mirándolo dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces yo me meto en Dios, ya todas las cosas se van a convertir posibles para mí, porque yo confío en Él, yo ya me despojé de todo lo que yo tengo. Entonces aquí dice Pedro, y Pedro es consciente de que él también dejó cosas, puede ser que ella haya tenido mucho o poco, pero fue consciente de lo que se despojó, dice. Comenzó a decirles, Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Él se puso en representación de todos, y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras y con persecuciones, eh, y en el siglo venidero la vida eterna. O sea que también una recompensa en Cristo de dejar lo que tenemos, que como ya hemos mencionado, es la riqueza que nosotros tenemos, o el aprecio a lo que nosotros tenemos. Porque en este caso él dice, nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. Aquí habla de casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer. Es decir, que uno puede tener una riqueza hacia la familia, uno puede tener la riqueza hacia los padres, una riqueza hacia a la esposa o hijos, y que Dios nos puede pedir esa riqueza. Deja tu familia, ven conmigo. Y dejar a la familia, entendamos, no significa que yo agarre mis maletas y me voy a otro país, necesariamente, sino que abandonar a la familia significa que yo me comience a concentrar más en Cristo. Es cierto, no la voy a abandonar porque Dios me va a decir, pero puede ser que yo le estoy entregándole mucho más tiempo a mi familia que a Dios. Y con más tiempo no estoy hablando de que tal vez se sienta alguien a ver tele con la familia o salir a pasear con la familia, y le otorga, qué sé yo, le otorga unas 8 horas a la familia, y le otorga a Dios a veces una hora, media hora. Entonces le puede decir, mira, entrégame a tu familia. Y el entregar la familia va a significar de que ahora pase 8 horas conectado con Dios y una hora conectado con la familia, o una media hora. Entonces él comenzó a entregar su riqueza. Ahora ya no es riqueza, la riqueza es Dios. Y Dios se va a encargar también de fortalecer a la familia. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta acerca de la riqueza, inclusive de la mujer. Por eso vemos también en el libro de Isaías cómo Dios le quita a Isaías el deleite de sus ojos, o no sé si es Ezequiel. Voy a verificarlo acá. Bueno, lo voy a dejar aquí en el sentido de, no me recuerdo si es Ezequiel o Isaías, cualquiera de los dos, no recuerdo bien quién es de los dos es, pero sí, Dios le quita el deleite de sus ojos. Dice, te quitaré el deleite de tus ojos y te impido que llores. Le impidió Dios a este profeta de poder el deleite de sus ojos. Le impidió llorar, le impidió dar luto por la esposa que él tenía. Entonces prácticamente lo que hizo Dios fue quitarle su riqueza, que era su mujer. Entonces, pero él aceptó, él dijo, bueno, está bien, lo voy a hacer, porque también tenía una manifestación profética, y eso es lo que quiero dar a entender. La riqueza no es solo dinero, la riqueza es donde nosotros tenemos nuestro corazón, y entregarle esa riqueza a Dios. Aquí está esta riqueza, ya, y aprender a despojarse de eso. Como le digo, pueden ser tierras, pueden ser muchas cosas de las que mencionadas, pero entender que también Dios nos va a bendecir con muchas cosas, como en el caso de Job. Job, en este caso, si ustedes ven la historia de Job, habla de que le fue quitado hijos, prácticamente, le fue quitado su trabajo, porque Dios destruyó prácticamente, bueno, dio permiso a Satanás para que tuviera la oportunidad de destruir, y lo que vemos de que destruyen sus hijos y sus hijas, estaban en un lugar y se cayó y murieron.
Y prácticamente, si lo queremos llamar así, Job era un siervo de Dios, o un ministro, como le guste llamar a cada quien, pero era un personaje bien, bien fuerte, bien conocido, bien, bien honrado y respetado en su tiempo. Pero vemos cómo alrededor de todo lo que él tenía se destruye, sus familias, sus bienes materiales, también inclusive su misma mujer le insulta, inclusive él mismo sufre una pérdida en el cuerpo, por así decirlo, y él prácticamente era un hombre rico y lo perdió todo. Pero ¿qué pasó? Después dice la Biblia que Dios se lo multiplicó al 7, a 7 veces más. Y también dice que sus hijas eran las más hermosas de todo ese tiempo. Entonces tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros perdamos, es cierto, Job aparentemente no dijo, mira, aquí está, destruirlo, no, sino que él tenía la facultad ya en su corazón, la disposición de perderlo todo por causa de Cristo. Y lo perdió todo prácticamente. Perdió familia, perdió trabajos, perdió casas, perdió terrenos, perdió empleados, ¿entiendes? Perdió también inclusive su misma confianza y su mismo cuerpo lo perdió. Y a causa de eso ganó el Evangelio, o sea, ganó a Cristo y la manifestación de enseñanza para nosotros, de lo que representa. Igual Jesús. Jesús también perdió hermanos, ¿por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús también perdió casas porque lo rechazaron de las sinagogas, lo rechazaron de su mismo pueblo. Jesús también perdió muchas cosas, inclusive a él mismo se perdió en la cruz. Pero ¿qué pasa? Ya estando ya él resucitando, le fue otorgado 100 veces más. Por eso es nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, ya está establecido en gloria y Él es ejemplo vivo de lo que pasa cuando alguien se entrega en el Evangelio. Alguien se da de lleno el Evangelio, da y recibe una gran bendición como la de Cristo Jesús, porque Jesús abandonó todo, inclusive a su familia. Él se apartó, se fue de ciudad en ciudad y no importó con su mamá o sus hermanos, ahí estaban. Pues. Entonces tenemos que tomar bien en cuenta eso acerca de la pérdida. Y aquí hablan, muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces no importa si estamos nosotros comenzando el Evangelio, podemos ser primeros y entregamos a Dios todo lo que somos, todo lo que nosotros tengamos por riqueza y orar mucho por eso. Eso es bueno examinarlo, preguntarle al Señor, mira Dios, ¿qué yo tengo por riqueza? Según lo que yo tenga por riqueza, orar para poder entregarlo, porque puedo tener muchas riquezas en mi corazón y necesito desprenderme de ellos. Inclusive si alguien tiene fotos, por ejemplo, de inclusive una persona que se murió y tiene riquezas o fotos de esa persona, tendría que despojarse de eso, inclusive quemar las fotos, etcétera, de muchas cosas que pueden pasar que Dios puede pedir con tal de nosotros entrar en el reino de los cielos para no tener estas riquezas en el mundo. Entonces, oremos mucho y si gustan oramos ahorita por esto, para que Dios nos ayude a, a saber cuáles son las riquezas que nosotros tenemos y a despojarnos de ello para llegar al reino de los cielos y poder decir como Pedro, y aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Tener ese sentir de Pedro y la confianza y la certeza de eso, porque a veces nosotros decimos cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces necesitamos tener esta confianza de decir lo que Pedro dijo. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y nosotros orar por eso, para tener esta confianza. Y pedirle a Dios, mira Señor, ¿qué es lo que no te hemos entregado? Y entregarlo y seguir. Porque aquí vemos lo del joven rico. El joven rico no fue solo únicamente vender todo lo que tenía, sino que también dice, sígueme tomando tu cruz. Sígueme tomando tu cruz. Entonces no solo despojarme de la riqueza, sino después despojarme de la riqueza es seguirlo tomando la cruz. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar también por esto, para que Dios nos guíe. Si alguien tiene preguntas o dudas también. Ok, veamos. Ok, vamos a orar, vamos a finalizar esto. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos y damos las gracias, la gloria, la honra, el honor y poder por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos contigo y poder leer tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a saber cuáles son nuestras riquezas, qué riquezas tenemos y poder quitarlas de nuestro ser, despojarnos y también poder darte a ti toda la gloria y poder seguirte, tomar nuestras cosas y te agradecemos. Ayúdanos, por favor, sabemos de que para ti es posible todas las cosas. Así que confiamos en ti, ayúdanos a despojarnos de todo, absolutamente todo, ya sea casas, hermanos, hermanas, todo, con tal de seguirte a ti, Jesús. Te lo suplicamos y rogamos en Cristo Jesús. Gracias por tu gran amor y bendición. Bendice a los que nos oyen, guarda y socorre sus vidas. En Cristo Jesús.
Amén y amén. En Cristo Jesús. Dios los bendiga, los guarde, un fuerte abrazo y que Dios haga reposar su espíritu sobre ustedes. Amén.